A ver, vamos directos al grano. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a destrozar, sin piedad, una de las suposiciones más arrogantes, ingenuas y, la verdad, más tiernas de nuestra especie. La idea de que el cerebro humano funciona como un ordenador perfectamente lógico. Nos fascina pensar que somos el pináculo de la evolución, que analizamos datos fríamente, sopesamos evidencias y llegamos a conclusiones objetivas. Spoiler, no es así. Pero ni de lejos. De hecho, esa masa gris que llevamos dentro del cráneo hace literalmente todo lo posible por sabotear la verdad, siempre y cuando eso nos haga sentir bien con nosotros mismos. Y esto nos lleva a la gran pregunta. ¿De verdad somos seres racionales guiados por la lógica pura y dura? A ver, seamos sinceros. ¿Alguien que haya leído un libro de historia o haya encendido las noticias 5 minutos cree que nuestras decisiones se basan en evidencia empírica? Preparaos para ver cómo se desmorona a cámara rápida nuestro frágil ego intelectual. Pues no. Un no gigantesco y rotundo. Nuestros cerebros no son calculadoras infalibles. Son más bien un software evolutivo llenísimo de bugs que lleva sin actualizarse desde el Pleistoceno. Es un sistema que se diseñó para la supervivencia social del grupo, no para la precisión matemática. Y para entender exactamente lo rotísimo que está este sistema, tenemos que ir a buscar nuestro diagnóstico original. Sección 1. El rebaño. El experimento de Asch. Viajamos al paciente cero de nuestro tremendo fallo social colectivo. Año 1951. Swarthmore College. Un psicólogo llamado Solomon Asch decide poner a prueba la independencia mental del ser humano. Y lo que descubrió fue tan sumamente deprimente que hoy en día se sigue usando para explicar por qué la humanidad sigue modas completamente absurdas. Fijaos bien, porque la prueba era un insulto a la inteligencia, una línea de referencia a la izquierda y 3 líneas de comparación a la derecha. ¿Cuál mide lo mismo? Vamos, que hasta un niño pequeño te lo acierta sin despeinarse. Pero claro, Asch no estaba evaluando la vista de nadie. En la sala había 8 personas, pero 7 eran actores pagados a los que se les dio la instrucción de dar deliberadamente la respuesta incorrecta en voz alta y además con total seguridad. Todo esto para ver qué demonios haría el único participante real. Cuando los participantes hacían esta prueba completamente solos, sin la presión de tener a un grupo de supuestos idiotas al lado dando respuestas equivocadas, la tasa de error era prácticamente inexistente, un mísero 0,7%. O sea, la prueba no requería ser un genio ni tener vista de lince. La realidad física estaba ahí, era innegable. Pero, ¡oh, sorpresa! Metemos el factor de la presión social y de repente la percepción de la realidad salta por los aires. Un brutal 74% de los participantes reales se conformó con la respuesta obviamente incorrecta del grupo al menos una vez. Casi 3/4 partes. Preferían quedar como auténticos ciegos antes que ser el bicho raro de la sala que llevaba la contraria a la mayoría. Todo por evitar una mínima fricción social. Y si miramos el total de las respuestas dadas en esas rondas críticas, más de un tercio, exactamente un 35,7%, fueron totalmente erróneas solo por copiar al rebaño. Esto demuestra que literalmente el ser humano negará la información que está entrando por sus propios globos oculares si eso le garantiza encajar en la tribu. La necesidad de pertenencia aplasta la realidad objetiva sin ninguna piedad. Y llegamos a la conclusión desesperanzada del propio Asch. Esta frase es el remate definitivo al absurdo de los datos que acabamos de ver. No estamos hablando de gente ignorante, eran universitarios brillantes, y aún así estaban dispuestos a llamar negro al blanco. Y si esto pasaba con unas simples líneas dibujadas en un cartón, imaginad el desastre cuando hablamos de temas políticos o sociales complejos. Pasamos a la sección 2. Gimnasia mental y disonancia. Dejamos atrás la presión externa del experimento de Asch y nos metemos de lleno en las acrobacias que hacemos a puerta cerrada cuando la realidad se atreve a contradecir nuestras creencias más profundas. Es la hora de las justificaciones desesperadas. Y esto tiene un nombre científico para referirse a ese cortocircuito, la disonancia cognitiva de Leon Festinger. Y ojo, no es solo un pequeño error de cálculo intelectual, es un pánico biológico literal. Es una incomodidad psicológica tan brutal que obliga al cerebro a transformarse en el abodado defensor más agresivo del mundo para proteger nuestra autoimagen y racionalizar nuestros defectos. Para ilustrarlo, en los años 50, Festinger se infiltró en una secta que estaba convencida de que el fin del mundo llegaría con una gran inundación. ¿Y qué pasó el día del juicio final? Pues nada, el mundo no se acabó. Pero en lugar de decir, «Madre mía, qué vergüenza, nos hemos equivocado», hicieron una doble apuesta. Reinterpretaron el monumental fracaso y anunciaron que el mundo se había salvado precisamente gracias a su inquebrantable fe, una auténtica obra maestra del autoengaño. Y esto nos deja una lista patética de mecanismos de defensa que todos usamos. Ante una evidencia abrumadora, nuestro cerebro puede cambiar de actitud, inventarse justificaciones rocambolescas, procesar la información de forma súper sesgada o
la joya de la corona, simplemente ignorar la realidad. Haremos cualquier cosa antes de admitir un me equivoqué. Esta cita de Festinger resume de forma cínica y perfecta por qué discutir en Internet o en la cena de Navidad suele ser una pérdida de tiempo colosal. Lanzar pruebas empíricas contra una creencia fuertemente arraigada es totalmente inútil. Los hechos no importan absolutamente nada cuando la identidad está en juego. Sección 3. El razonamiento motivado. Aquí es cuando esta protección de la identidad mete la quinta marcha. En pocas palabras, pertenecer a nuestra tribu se vuelve 1000 veces más importante que vivir en el mundo de la realidad objetiva. La noble y poética búsqueda de la verdad se basa en los objetivos de precisión. Muy bonito en la teoría, pero en la práctica el cerebro humano funciona con objetivos direccionales. Empezamos por la conclusión que nos apetece, porque protege nuestro estatus político o social, y trabajamos hacia atrás. Filtramos y distorsionamos las evidencias hasta que mágicamente nos dan la razón. Qué conveniente, ¿verdad? Sección 4. La paradoja de la inteligencia. Llegamos a la ironía final y más oscura de todo este asunto. Si la ignorancia causa que rechacemos los hechos, entonces la gente muy inteligente debería ser inmune, ¿no? Falso. Adentrémonos en la investigación de Dan Kahan sobre lo que él llama la numeracidad motivada. Kahan montó un experimento brillante. Les dio a los participantes un problema matemático dificilísimo de inferencia causal. La trampa estaba en el envoltorio. A algunos se les presentaron los datos como un estudio sobre un nuevo tratamiento para sarpullidos en la piel, algo totalmente neutral. A otros se les dieron exactamente los mismos números, pero diciendo que era un estudio sobre el impacto de prohibir las armas, un tema tóxico y polarizado a más no poder. Mismos datos, diferente contexto. Y aquí viene el golpe de realidad. La gente con gran capacidad matemática lo hizo genial resolviendo los datos del sarpullido. Impecables. Pero cuando esos mismos prodigios matemáticos analizaron el problema del control de armas, su precisión cayó en picado en cuanto los resultados contradecían su ideología política. La alta inteligencia no te salva del sesgo. De hecho, ser muy inteligente solo convierte a tu cerebro en una herramienta mucho mejor para usar las matemáticas como un arma y proteger tu identidad. Así que el punto clave es este. Nuestra supuesta sofisticación cognitiva nos sirve para descubrir la verdad. Como dice Civacunda, es simplemente un mecanismo súper avanzado que usamos astutamente para despedazar y desmantelar cualquier prueba que nos lleve la contraria, mientras le ponemos la alfombra roja a cualquier barbaridad con la que ya estemos de acuerdo de antemano. Cerramos este análisis con una duda que nos debería quitar el sueño esta noche. Si nuestra adorada capacidad de lógica es solo un mastín que protege nuestra identidad grupal, trabajando horas extras para justificar mentiras reconfortantes, ¿podemos estar realmente seguros de que alguna de nuestras convicciones más firmes está anclada en la realidad? Ahí lo dejo, para que le deis una vuelta la próxima vez que sintáis esa necesidad imperiosa y visceral de tener siempre la razón. Nos vemos en el próximo análisis.